Increíbles secretos revelados. Cómo enfrenté a mi yerno y transformé a mi esposa en 30 días. Jorge nunca imaginó que su vida pudiera volverse un escenario de engaños. Después de más de 25 años como docente universitario en la Ciudad de México, se encontraba atrapado en un laberinto emocional, sintiéndose más como un espectador en su propia vida. La llegada de su yerno había alterado el clima familiar, transformando su hogar en un campo de batalla, donde los valores que siempre había sembrado se veían amenazados. Marta, su esposa, la mujer fuerte y decidida que había amado, ahora se convertía en una sombra, cediendo ante los caprichos de un yerno ambicioso. Un día, mientras revisaba unos documentos en el comedor, Jorge se encontró con una revelación que lo sacudió hasta los huesos. Su yerno estaba usando el nombre de su familia para promover un negocio fraudulento. La decepción lo abrumó, un fracaso que se siente como una traición imposible de digerir. En su mente empezaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había dejado de ser el hombre respetado por sus estudiantes y su familia? Sentía el peso de su reputación en riesgo, y esa herida profunda le quemaba en el pecho. La preocupación por su honor y el legado que había construido lo condujo a una determinación feroz. Tenía que actuar antes de que las mentiras atraparan por completo a su familia. Jorge decidió buscar la ayuda de un viejo mentor, un hombre que una vez navegó con éxito por las tempestades empresariales. Durante largas conversaciones, Jorge empezó a entender el oscuro arte del engaño y los movimientos estratégicos necesarios para confrontar a su yerno. Su mente no paraba de preguntarse si realmente podría luchar contra esta sombra que se había interpuesto entre él y su familia. La angustia se hacía cada vez más densa, presionando su pecho. ¿Acaso su familia estaría dispuesta a escucharle, a creerle? Franco, su mentor, lo alentó a volver a abrirse a Marta, pero mientras se preparaba para acercarse a ella y recordarle quién era realmente, una incertidumbre paralizante le recorría el cuerpo. ¿Y si su esposa se mantuviera fiel a su yerno? ¿Y si había causado un daño irreparable en su relación? Mientras el tiempo pasaba, Jorge se dedicó a pulir su estrategia. La lucha no era solo externa, en casa cada conversación se tornaba tensa y cargada de ansiedad. Con cada encuentro furtivo con su yerno, le daban ganas de saltar al vacío, de gritarle la verdad en la cara. Ese día llegó. Tenía que pronunciar su verdad, pero el miedo a perder todo lo que amaba lo hizo dudar. La imagen de su familia unida se desmoronaba en su mente. Su valor se tambaleaba entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad de recuperar su dignidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. A medida que la reunión familiar se aproximaba, la presión crecía. Las dudas lo acosaban. La incertidumbre de si sería escuchado crecía junto a su desesperación. En su mente se formaban imágenes de la confrontación, de momentos de tensión desgarradores y de posibles reacciones que podrían cambiarlo todo. ¿Lograría recuperar a Marta y la verdad que una vez definió su hogar? ¿O el yerno dejaría una marca imborrable en su existencia? La vida en su apartamento, una vez un refugio de amor, estaba en la cuerda floja, y Jorge se encontraba en la cúspide de la transformación, listo para todo. La reunión familiar se celebró en el salón, un lugar que había sido testigo de momentos memorables y risas compartidas. Sin embargo, hoy estaba impregnado de una tensión palpable. Jorge se había preparado durante días, afinando su discurso interiormente, buscando las palabras adecuadas para compartir su verdad. Sin embargo, el nudo en su estómago se aferraba a él con fuerza. La idea de confrontar a su yerno y, potencialmente, a su propia esposa le aterraba. Sabía que esta era su oportunidad, pero al mismo tiempo sentía la fragilidad de la situación. Los presentes tomaron asiento. La mirada de Marta, que solía estar llena de confianza y calidez, ahora lo desviaba constantemente hacia la figura de su yerno, quien se sentaba con un aire arrogante, totalmente ajeno al huracán emocional que Jorge estaba atravesando. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo dominara. La confrontación había sido durante mucho tiempo el escenario de su batalla interna, y hoy, finalmente, estaba listo para enfrentarse a su sombra.
Quiero hablar con ustedes sobre algo muy serio, comenzó Jorge, su voz resonando en el silencio tenso. Escuchó su propia voz y supo que había un tono de determinación que nunca había sentido antes. Los murmullos silenciosos entre su esposa y su yerno lo motivaron a profundizar. Han habido cosas que deben ser desviadas, y no podemos quedarnos callados ante un engaño. Su yerno reaccionó ávidamente. Su actitud defensiva emergió sin titubeos. ¿De qué estás hablando, suegro? ¿Acaso no confías en la decisión de tu hija? La provocación lo tocó, y Jorge sintió como un torrente de rabia se acumulaba, un grito interno que deseaba salir, luchando por abandonar el batir de su mente. Mientras el diálogo continuaba, Jorge descubrió una habilidad que había mantenido oculta durante años, la capacidad de hablar desde un lugar de verdad, sin miedo a las consecuencias. A medida que expuso las manipulaciones de su yerno, hizo consciente el impacto en su matrimonio y el futuro de su familia. Ver cómo sus palabras ya no eran solo un eco de desesperación, sino una exigencia de respeto, lo hizo inevitablemente más fuerte. Lo que estás haciendo afecta a todas las personas que amas, le dijo a su yerno, dejando caer el peso de su voz. Marta ha sido una compañera excepcional, y no puedo permitir que sus sacrificios y esfuerzos sean desestimados. Jorge miró a su esposa, sus ojos esperando una respuesta, un destello de la mujer que recordaba. Pero Marta, en lugar de mostrarse solidaria, se había convertido en una muralla impenetrable, condicionada por las inseguridades que su yerno había sembrado en ella. Ella lo miró con una mezcla de dolor y resignación. Jorge, no estoy lista para esto. ¿Por qué no entiendes que esto solo empeora la situación? Esa respuesta fue un golpe devastador. La angustia que sentía Jorge se tornó en una resuelta revolución interna. Ya no podía dejar que el miedo lo dominara, ni que el comportamiento de su yerno dictara su propia valía. La comprensión le llegó con claridad. Esto era más que una confrontación con su yerno. Era una lucha por recuperar su identidad y su posición en la familia. Jorge salió de esa reunión con certezas renovadas. Se dio cuenta de que llevaba años postergando la acción, permitiendo que su voz callara mientras los cimientos de su vida familiar se debilitaban. Sabía que cada palabra dicha había sido una chispa, encendiendo una llama que podría llevarlo hacia una transformación significativa. Ahora tenía que explorar este nuevo sentido de sí mismo y encontrar un camino para sanar las heridas. Sin embargo, el eco de la reunión resonaba en su mente. Podría reconstruir la confianza con Marta, o sus esfuerzos serían en vano. A medida que avanzaba por los pasillos de su apartamento, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Estaba preparado para enfrentarse no solo a su yerno, sino a las verdades ocultas que amenazaban su vida familiar. Mientras sus pensamientos giraban en su mente como un torbellino, una nueva revelación tomó forma. Había un tercer aliado en esta lucha, alguien que podría decidir el futuro de su familia. Con esa incertidumbre aún fresca, decidió que la próxima vez buscaría respuestas. Y tal vez el próximo encuentro no solo involucraría a su yerno y a su esposa, sino a otra persona que podría cambiar el juego por completo. Jorge caminaba por las calles del barrio, sintiendo el aire fresco de la mañana que contrastaba con el revoloteo agitado en su interior. La imagen de Marta y su yerno seguía acechándolo, sus palabras resonando en su mente como un eco implacable. Sabía que había tomado un primer paso hacia la recuperación de su voz, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. La última confrontación había abierto un abismo entre él y su esposa, y esa distancia solo aumentaba su determinación de sanar no solo su matrimonio, sino también a sí mismo. Decidido a no permitir que el miedo lo paralizara, Jorge organizó su día. Comenzó a plantear preguntas que le habían sido esquivas durante años. ¿Qué hacía él, realmente, para enfrentar la situación? ¿Cuánto poder tenía sobre los sucesos que le afectaban? Sabía que no podía cambiar a Marta ni a su yerno, pero sí podía decidir cómo reaccionar ante ellos. Su primera decisión fue buscar asesoría. No quería estar atrapado en un mar de emociones sin rumbo, así que se inscribió a un taller de comunicación asertiva. Experimentar este nuevo espacio lo hizo sentirse vulnerable, pero también le ofreció un refugio donde podía ser sincero acerca de sus inseguridades. Las dinámicas del grupo lo impulsaron a compartir su historia, a desnudarse emocionalmente. Allí aprendió a articular sus necesidades, a expresar su verdad sin temor. Poco a poco empezó a conectar con personas en situaciones similares. Un hombre llamado Carlos lo impactó en particular. Había enfrentado una situación familiar comparable, con un hijo que había tomado decisiones autodestructivas.
la manera en que Carlos había manejado el dolor, buscando ayuda en vez de huir, resonó en Jorge. Este encuentro se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que la lucha individual podía, de hecho, inspirar cambios significativos en los demás. Pero con el cambio vino la incomodidad. Al despedirse de su antiguo yo, Jorge comenzó a notar cómo su entorno reaccionaba. Las miradas de Piti, incluso en su círculo más cercano, se convirtieron en rayos que lo perturbaban. Al principio, luchó con la sensación de ser un impostor, cuestionándose si realmente estaba preparado para ser la voz de la verdad en su casa. Sus viejos miedos regresaron, una sombra constante que amenazaba con devorarlo. Sin embargo, los talleres de comunicación también le enseñaron a enfrentar esas dudas. Un ejercicio en particular lo impulsó a escribir una carta a Marta, donde exponía sus sentimientos, sus temores y su esperanza de que pudieran encontrar caminos de reconciliación. La carta se convirtió en un espejo de su propio viaje, un testimonio del crecimiento que había experimentado. Al poner esas palabras en papel, sintió que un peso se despojaba de su alma. La vulnerabilidad ya no era un lastre, sino un acto de valentía. Al final de la semana, Jorge se sentó en su sala, la carta en sus manos, sintiendo una mezcla de nerviosismo y resolución. Sabía que estaba listo para entregársela a su esposa, pero mientras contemplaba el papel, se preguntaba si realmente Marta entendería su transformación. Podría apreciar el esfuerzo que había puesto en su propio desarrollo personal. La incertidumbre lo acosó. Aún así, un nuevo brillo de determinación iluminó su mente. Si quería que Marta viera también el cambio en ella, debía estar dispuesto a ir aún más allá. Con esa resolución, comenzó a planear el momento en que se verían nuevamente. Pero mientras estrategias y expectativas operaban en su mente, una pregunta inquietante surgió. ¿Podría realmente liberar a Marta de las cadenas mentales que la mantenían alejada de su verdadero yo? Cuando Jorge se acercó al teléfono para llamarla, su corazón palpitaba. Sabía que esta llamada podría ser el inicio de una nueva fortaleza o el último eco de su batalla silenciosa. Cerrar los ojos y pensar en que todo podría cambiar en ese momento lo impulsó. Más allá de la incertidumbre, sentía que estaba invirtiendo en un futuro más iluminado. ¿Sería suficiente este nuevo Jorge o tendría que enfrentarse a la resistencia de Marta para alcanzar la auténtica conexión que deseaba? El teléfono sonó en su mano, cada timbre resonando con la intensidad de su incertidumbre. Jorge sabía que no podría posponer la llamada. Con un profundo suspiro, marcó el número y mientras aguardaba la respuesta, su mente corría. Las imágenes de su vida con Marta, los momentos felices y las discusiones acaloradas que les habían llevado a este abismo. Se preguntaba si alguna vez podría llegar a sentirse ligero en medio de esa tormenta. Cuando escuchó la voz de Marta al otro lado de la línea, su corazón dio un vuelco. Era un sonido familiar, aún cargado de emociones y recuerdos. Se saludaron con un tono casi neutro, como si ambos estuvieran acabando de conocer a un extraño. Pero tras esa fachada, una tormenta de emociones anidaba en cada palabra. «Jorge, ¿cómo ha estado?», preguntó ella, su voz temblando levemente. Jorge se dio cuenta de que esa sencilla pregunta le ofrecía una puerta abierta, un primer paso hacia la conexión que tanto deseaba. Sin embargo, el antiguo miedo amenazó con ahogar su voz. Se forzó a recordar las lecciones del taller, a respirar profundamente y a no sucumbir a la tentación de la evasión. «He estado bien, Marta. Estoy trabajando en algunas cosas sobre mí mismo», respondió, sintiendo que, a pesar de la tensión, sus palabras comenzaban a fluir. La conversación se deslizó de un tema a otro. Hablaban de banalidades del día a día, pero Jorge sabía que estaba en una danza delicada, una prueba de fuego que determinaría si abría su corazón o si todo se quedaría en palabras vacías. Decidido, llevó la charla hacia el tema de su relación, de lo que habían perdido en los últimos meses. «Creo que es necesario hablar de lo que nos ha separado», sugirió. Hubo silencio al otro lado de la línea, y Jorge sintió que el aire se volvía denso. En esos instantes de calma, cuestionó su decisión. Sería sabio abrir todas las heridas, arriesgándose a ser rechazado de nuevo. Pero si quería recuperarla, tendría que enfrentarse al dolor con valentía. «He escrito algo para ti, algo que espero te ayude a entenderme mejor», agregó.
sintiendo que el peso de la carta aún permanecía entre ellos, como una verdad ineludible. Marta tomó un respiro profundo. Cuando quieras, podemos hablar en persona. Tal vez sea lo que necesitamos. El momento había llegado. Jorge sintió el impulso de la oportunidad, una chispa de esperanza. Sin embargo, un destello de alarma lo recorrió, preguntándose si realmente estaba preparado. Finalmente, acordaron verse por la tarde. Mientras colgaba, una mezcla de emoción y ansiedad lo invadió. Jorge se dedicó a prepararse, organizando sus pensamientos y ensayando las palabras que quería compartir. Entre el narcisismo de sus temores, emergieron dudas sobre si su crecimiento personal había sido suficiente. Una pregunta lo atormentaba. ¿Debería revelar el impacto que su nuevo camino había tenido en su forma de aceptar su rol, o sería visto como una búsqueda de aprobación? La tarde se acercaba, y Jorge se enfrentaba al espejo, observándose con atención. Se dio cuenta de que no solo se preparaba para hablar con Marta, también se preparaba para desafiar las profundidades de su propia transformación. En ese instante, sintió que cada experiencia vivida en el taller, cada conversación compartida con Carlos, lo había llevado a ese punto decisivo. En su mente, el eco de la carta pulsaba con mayor fuerza. Sabía que no podía aferrarse a un aliento de optimismo sin estar dispuesto a ofrecer su verdad más cruda. Allí, frente a su reflejo, el miedo a la confrontación se convertía en un impulso de autenticidad. Cuando llegó el momento, la ansiedad había sido reemplazada por una nueva determinación. Jorge se dirigió a la cita con una mezcla de esperanza y tensión, cada paso reafirmando su voluntad de sanarse a sí mismo, no solo por él, sino también por la mujer que había amado. Sin embargo, al llegar al lugar acordado, una revelación inquietante lo detuvo en seco. ¿Y si Marta no estaba lista para la verdad? Esa súbita incertidumbre alimentó una pregunta aún más profunda. ¿Sería capaz de manejar el impacto de su transformación en una relación tan frágil como la suya? Al tomar asiento, Jorge se dio cuenta de que la verdad no solo sería un regalo que ofrecer, sino un desafío que podría cambiar el rumbo de sus vidas. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y con ello las sombras de los secretos que hasta ahora habían transitado en silencio. El silencio se apoderó de la mesa en el café, con el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Jorge miraba a su alrededor, buscando un resquicio de confianza que le permitiera conectar con Marta. Cada rostro ajeno parecía observarlo, como si llevase un letrero que anunciaba su vulnerabilidad. Y en ese instante de duda, una voz interior resonó. Esto no es solo sobre ella, también es tu momento. Cuando Marta llegó, con la expresión entre expectante y nerviosa, Jorge sintió cómo su propio corazón aceleraba. La saludó, y ellos intercambiaron sonrisas tímidas. A medida que se hicieron a la idea de la conversación, Jorge recordó las herramientas que había aprendido en el taller. Tenía que centrarse, no solo en lo que decía, sino en cómo lo decía. La sinceridad era el camino hacia el autoconocimiento. Algunas veces pienso que perdimos el rumbo, empezó Marta, su tono reflejando una mezcla de nostalgia y tristeza. Jorge se sintió abrumado por el deseo de responder, de no dejar que la inseguridad lo dominara. Se percató de que esta era su oportunidad para ser auténtico, un ejercicio de valentía que iba más allá de lo que había imaginado. Yo también lo creo, confesó. Me he dado cuenta de que parte de mi confusión venía de no entenderme a mí mismo. He estado trabajando en eso, y aunque es un proceso, estoy dispuesto a enfrentarlo. Sus palabras, aunque simples, brotaron con un peso que se sentía en el ambiente. Cada frase compartida era una capa que se retiraba, pero también traía consigo la amenaza de la fragilidad. Jorge se vio obligado a confrontar cada uno de sus miedos. Si se mostraba vulnerable, ¿podría Marta manejarlo? Estaba atrapado en una balanza emocional, oscilando entre su verdad y el anhelo de recuperar lo que alguna vez compartieron. Con una mezcla de coraje y temor, se permitió compartir los aspectos más oscuros de su viaje. He sentido que el miedo a perderte me estaba controlando, y eso me llevó a ser alguien que no soy realmente. Quiero ser transparente contigo. Marta lo escuchaba con atención, sus ojos un reflejo vivo de emociones. Nunca quise que nuestra relación se volviera una batalla. A veces creo que no nos entendemos en nuestras diferencias, respondió.
su voz temblando ligeramente. Aquí era donde Jorge percibió la fractura en la relación. No eran solo dos personas en conflicto, eran almas que habían dejado de hablarse. El diálogo se transformó. Desde la superficie de palabras amargas y germinando resentimientos, comenzaron a desenterrar deseos y anhelos olvidados. Jorge empezó a sentirse más ligera a cada revelación. Cada verdad pronunciada se sentía como un ladrillo caído de sus hombros. Sin embargo, el camino no estaba exento de obstáculos. Un silencio, acompañando a la intensidad de la conversación, les hizo confrontar lo que se sentía como el abismo entre ellos. La inseguridad de Marta se hizo palpable. ¿Y si al final no funciona? ¿Y si no somos capaces de recuperar lo que éramos? Esa pregunta resonó como un eco en la mente de Jorge. Era cierto, y él se enfrentaba a lo inevitable, el riesgo de salir herido. Aún así, en lugar de reprimir sus pensamientos, decidió ser honesto. No sé qué pasará, pero estoy aquí porque creo que vales la pena. Estoy dispuesto a intentar encontrar un camino juntos, incluso si eso significa caer. Ambos se miraron, la tensión en el aire palpable. Se dieron cuenta de que estaban tejiendo un nuevo hilo entre sus historias, una conexión que, aunque frágil, era insistentemente fuerte. Sin embargo, al salir del café, una inquietante reflexión se instaló en la mente de Jorge. Habría algo que enturbiase su progreso. La relación que estaba intentando revivir podría también ser un espejo de sus propias inseguridades. ¿Y si Marta no fuera la única con los secretos ocultos que temía revelar? La transformación personal era solo el principio. Había más en juego de lo que él podía imaginar, y esa historia apenas comenzaba a desvelarse. El sol de la tarde iluminaba el camino que Jorge recorría hacia su casa, cada paso resonando con un eco de ansiedad. Había compartido verdades con Marta, pero ahora una sombra de duda se cernía sobre él. Comprendía que había revelado sus inseguridades, pero ¿había hecho lo suficiente? La idea de que sus propios secretos pudieran ser un obstáculo para avanzar lo inquietaba. En su mente, un torrente de pensamientos lo asediaba. Su deseo de conectar auténticamente con Marta chocaba con el temor de que su vulnerabilidad se volviera en su contra. Sabía que no podía permitir que los sentimientos de miedo a perderla oscurecieran su crecimiento personal. Esa noche se sentó frente a su escritorio, dispuesto a esbozar un plan de acción. Quería ser el arquitecto de su vida, no un simple espectador. Con un blog y un bolígrafo en mano, Jorge comenzó a detallar lo que había aprendido en el taller sobre el valor de la autoexploración. Primero, necesito evaluar mis miedos, escribió. Después, tengo que identificar mis fortalezas y cómo esas pueden ser útiles en este proceso. A medida que sus pensamientos tomaban forma, cada línea parecía despojarlo del peso de la incertidumbre. La siguiente mañana, con el agua del grifo corriendo entre sus dedos, Jorge se miró en el espejo. Era provocador e intimidante. La imagen reflejada le decía que era tiempo de un cambio radical. La parte más importante del viaje era entenderse a sí mismo antes de intentar reconstruir lo que una vez tuvo. Esa vida que soñaba no se manifestaría sin una profunda transformación interna. Se inscribió en un curso sobre inteligencia emocional. Estaba convencido de que el autoconocimiento era fundamental, especialmente en el contexto de sus relaciones más cercanas. En cada sesión se sentía como si una nueva capa de su interior se estaba despojando. Aprendió a identificar patrones de comportamiento que habían sido perjudiciales y a reconocer esos momentos oscuros que lo habían detenido en su camino hacia el crecimiento. Durante una de las sesiones, el instructor propuso un ejercicio impactante. Cada participante debía compartir un secreto o un miedo profundo. Jorge sintió un nudo en el estómago, pero su mano levantada lo sorprendió incluso a sí mismo. «He tenido miedo de amar plenamente porque temo perder», confesó ante sus compañeros. Al finalizar, un aplauso resonó en la sala, y en su interior sintió el inicio de una liberación. El resultado fue un reflejo de lo que podía lograr si se enfrentaba a sus demonios. Con cada descubrimiento, su conexión con Marta parecía más tangible. Se sintió empoderado y optimista sobre lo que podría construir si lograba enfrentar sus miedos. Sin embargo, la sombra de su duda continuaba acechando. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos no eran suficientes? ¿Qué haría si sus secretos más profundos salían a la luz y amenazaban cualquier avance hecho? Mientras Jorge abandonaba la clase, una frase resonó en su mente. El camino hacia la verdad está lleno de sombras. Sabía que iba a tener que enfrentar algo más que el pasado.
Había un espectro latente en su vida, los secretos que había guardado durante años, y la idea de revelarlos le transmitía un escalofrío a lo largo de la espalda. El viaje apenas comenzaba, y el instante de verdad parecía acercarse cada vez más. Tendría que decidir si los sacrificios que estaba dispuesto a hacer para crecer valían la pena. Y la pregunta resonaba intensamente. ¿Podría salir a la luz sin miedo a ser herido en el camino? Esta vez, su transformación personal dependería de su valentía para enfrentar lo inevitable. Jorge sintió un cosquilleo de anticipación mientras se preparaba para la siguiente sesión del curso de inteligencia emocional. Había pasado toda la semana reflexionando sobre sus descubrimientos, y aunque las revelaciones anteriores le habían proporcionado un sentido de alivio, su sombra seguía acechando. Esa tarde, decidió que era momento de profundizar aún más en su autoconocimiento. Al llegar a la clase, se encontró con una atmósfera cargada de tensión. El instructor, con su mirada penetrante, les pidió que formaran grupos pequeños para discutir un ejercicio que involucraba la identificación de sus puntos de quiebre emocionales. Jorge, al estar en un rincón, vio que los demás participantes comenzaban a hablar con franqueza sobre sus experiencias más dolorosas. Las historias de traiciones, inseguridades y fracasos resonaban en la sala, y con cada palabra, Jorge sentía que sus propios secretos se agitaban en su interior. Cuando le llegó el turno de compartir, su voz vaciló, pero decidió ser honesto. He sido incapaz de comprometerme por miedo a perder lo que más valoro, confesó. En el momento en que las palabras salieron, sintió que una parte de su carga se aligeraba. Escuchar a los demás exponerse también lo inspiró. Comprendió que su vulnerabilidad podía no ser un límite, sino un puente hacia una conexión más profunda y auténtica. Al finalizar la sesión, el instructor les proporcionó una tarea: escribir una carta a la persona con la que tuvieran la relación más compleja, expresando todo lo que sentían, sin filtro. Jorge sintió un escalofrío al pensar en Marta. La idea de poner en palabras todo lo que había guardado durante tanto tiempo era aterradora, pero a la vez liberadora. Aquella noche, sentado con una taza de café, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente, y se dio cuenta de que no solo estaba describiendo sus temores, sino también lo que ofrecía: su amor, su deseo de crecer y su compromiso de ser su mejor versión. Mientras escribía, podía casi sentir a Marta a su lado, como si la carta fuese una vía directa a su corazón. Sin embargo, al siguiente día, el nudo en el estómago regresó. La idea de enviarla lo paralizaba. ¿Qué pasaría si Marta se sentía abrumada? ¿Y si la distancia entre ellos se ampliaba tras su revelación? A pesar de sus dudas, estaba decidido a dar el paso. Creía que para avanzar debía estar dispuesto a arriesgarse. Así fue como se sintió al tomar la decisión de enviar la carta. La pulsación de su corazón resonaba en sus oídos cuando presionó el botón de enviar. Inmediatamente, un torrente de emociones lo invadió. Estaba herido, ansioso, pero también esperanzado. Se dio cuenta de que, independientemente de la reacción de Marta, había tomado una acción en su vida, un paso concreto hacia su crecimiento. Días después, mientras Jorge esperaba una respuesta, comenzó a enfocarse en otras áreas de su vida. Decidió canalizar su energía en el trabajo. Presentó una propuesta innovadora que había estado gestando en su mente, una idea que podía cambiar la dinámica del equipo en su trabajo. La confianza que estaba cultivando se comenzó a reflejar en su profesionalismo. Fue a su oficina, hablando de su proyecto con entusiasmo, y las reacciones positivas de sus compañeros y superiores lo llevaron a revalorar su importancia en aquel entorno. El proceso de transformación personal estaba funcionando, y por primera vez en mucho tiempo, Jorge sentía que estaba liderando su vida, en lugar de ser arrastrado por ella. Sin embargo, seguía sintiendo un apretón en su pecho. La incertidumbre sobre cómo reaccionaría Marta a su carta lo perseguía. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos, un mensaje titiló en su bandeja de entrada. Era de Marta. Su corazón aceleró, y a medida que abría el correo, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Sería esta la conversación que tanto había esperado o el principio de una nueva lucha? Jorge inhaló profundamente, sintiendo que la atmósfera en la oficina había cambiado drásticamente. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba el monitor donde el correo de Marta aún estaba abierto, con su nombre brillando en la pantalla como un faro que lo guiaba hacia lo desconocido. Su corazón palpitaba en un compás frenético mientras leía la primera línea. Jorge, gracias por tu carta.
Ha sido inesperada. Sentía un nudo en el estómago, y aunque las siguientes palabras de Marta indicaban una disposición a dialogar, no podía evitar preguntarse si sus vulnerabilidades serían bien recibidas. La ansiedad lo impulsó a levantarse. Salió de la oficina. Necesitaba aire fresco y un momento de reflexión. En la terraza del edificio, rodeado de gente que iba y venía, se sentó en un banco y comenzó a analizar la respuesta de Marta. Era como si sus palabras secretamente sostenían el peso de una montaña sobre sus hombros, a la vez liberadoras y aterradoras. Ella había mencionado lo mucho que valoraba su honestidad, pero también la dificultad de procesar todo lo que había leído. Si bien esto era un primer paso, ¿sería suficiente para reconstruir lo que habían perdido? Los días que siguieron se convirtieron en una danza de expectativas y temores. Jorge se dedicó a practicar la escucha activa y a cultivar su empatía, herramientas que había aprendido en el curso de inteligencia emocional. En cada conversación con sus compañeros de trabajo, intentaba aplicar estos principios, mejorando no solo su relación laboral, sino también su autoestima. Alternaba entre el deseo de resolver su situación con Marta y la satisfacción de contribuir a su entorno profesional. A medida que pasaba el tiempo, Jorge decidió que no podía permitirse vivir en el limbo emocional. Compuso un mensaje de respuesta, deseando abrir una línea de comunicación más clara. Propuso un encuentro en un café, un espacio fuera de lo habitual, donde pudieran hablar sin la presión del pasado. Se sintió decidido. Sería un momento para expresar sinceramente lo que pensaba sobre su relación y lo que ambos podrían hacer para avanzar. La mañana del encuentro llegó, y Jorge se vistió con más cuidado de lo habitual. Como si cada detalle de su apariencia pudiera influir en la conversación, eligió una camisa que no usaba desde hacía tiempo, un símbolo de su deseo de mostrar cómo había cambiado. Sin embargo, interiormente seguía debatido. ¿Realmente lo que había descubierto sobre sí mismo podría reflejarse en sus interacciones con Marta? Al llegar al café, Jorge se sintió un poco desubicado. La ansiedad pululaba por su cuerpo como un eco de viejas inseguridades. Mientras esperaban que llegara Marta, tomó un sorbo de su café y visualizó el diálogo que había deseado mantener. Las palabras que había ensayado en su mente se sentían a la vez firmes y frágiles, como si en cualquier momento pudieran desvanecerse. Cuando finalmente la vio entrar, con una expresión de resolución mezclada con vulnerabilidad, sintió cómo la intensidad de la situación se intensificaba. El momento decisivo había llegado. Aquí estaba frente a la oportunidad de reescribir su historia compartida. En ese instante, Jorge comprendió que cada paso que había dado en su camino hacia el autoconocimiento debía estar acompañado de un compromiso real de enfrentar sus emociones y las de Marta. El primer intercambio de miradas pareció cargar el aire con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Mientras se acercaban uno al otro, supo que se adentraba en un nuevo capítulo, no solo de su vida, sino de su relación. Pero justo cuando comenzaba a hablar, el teléfono de Marta vibró, sacándolos de su burbuja emocional. ¿Sería una distracción que podría cambiar la dirección de la conversación? Jorge contuvo la respiración al ver que Marta miraba su teléfono con frenesí. La pantalla iluminó su rostro, y por un instante, su atención parecía estar a años luz de la conversación que ambos deseaban entablar. Él observó cómo su expresión cambiaba, un torbellino de preocupación y sorpresa que lo llevó a cuestionarse si había hecho bien al elegir ese momento y lugar. Un miedo latente se encendió en su interior. ¿Y si la respuesta que tanto anhelaba dependía de un mensaje en ese dispositivo? Se sintió como un impostor en su propia búsqueda de conexión, un espectador de un drama que no podía controlar. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la incertidumbre, optó por una respuesta decidida. Esbozó una suavemente, intentando transmitir tranquilidad, y esperó. Sabía que esta distancia emocional podía ser parte del proceso, y al hacerlo, recordó lo que había aprendido acerca de la importancia de ser paciente y dar espacio. La intuición le decía que la vulnerabilidad no solo tenía que fluir desde él, sino también abrir una puerta hacia el corazón de Marta en los momentos de incertidumbre. ¿Todo bien?, preguntó Jorge al ver que Marta guardaba el teléfono en su bolso, su mirada aún perdida en el precipicio de pensamientos no compartidos. Ella asintió, pero la tensión en su frente no se disipó. «Disculpa, era solo un mensaje de trabajo», respondió, ocultando la preocupación. Jorge sintió un alivio momentáneo. Al menos no era algo relacionado con una crisis personal, pero sabía que mantenía un océano entre ellos. La conversación debía avanzar.
y Jorge se sintió aún más determinado a romper el silencio que se había instaurado. Entiendo, dijo de manera firme. Antes de que empieces, me gustaría decirte que aprecio muchísimo que estés aquí. Quiero que podamos hablar sin filtros, y si hay algo que te preocupa, por favor, siéntete libre de compartirlo. El tono de su voz parecía abrir una pequeña fisura en la barrera emocional que había entre los dos. Marta respiró hondo, y antes de responder dejó escapar una risa tímida. Es curioso, desde que recibí tu carta he estado reflexionando sobre lo que realmente significa ser honesto. A veces la verdad duele, pero creo que estamos en el camino correcto. Las palabras de Marta resonaron en la mente de Jorge, llevándolo a reflexionar en su propia jornada. Había estado aprendiendo a enfrentar sus miedos, y ahora ella parecía expresar la misma necesidad de autenticidad. En ese momento, se dio cuenta de que no solo era importante mostrar su evolución a Marta, también debía escuchar la historia que ella deseaba contar. Mientras la conversación avanzaba con tropiezos y pequeñas revelaciones, Jorge empezó a descubrir algo que no había anticipado. No era solo su historia de transformación lo que estaba en juego, sino la posibilidad de que ambos se entendieran en un nivel más profundo. Empezaron a compartir anécdotas sobre sus luchas, sus metas y los sueños que habían dejado de lado. Cada palabra parecía despojarse de capas, revelando la vulnerabilidad que ambos temían mostrar. Sin embargo, mientras Jorge sentía que una conexión genuina comenzaba a florecer, el tiempo se convirtió en un adversario implacable. La conversación se adentraba en lo personal, pero la llegada de nuevos mensajes hacía que los avatares de la realidad fueran difíciles de ignorar. Era evidente que Marta sostenía luchas internas que aún no había compartido completamente. «Déjame contarte algo», dijo ella de repente, su tono cambiando a uno más grave. «Desde que llegaste a mi vida, también me he visto obligada a replantear lo que realmente quiero». Justo en ese instante, en un giro inesperado, el teléfono volvió a vibrar, esta vez sonando un tono insistente, exigiendo atención. Jorge sintió que el tiempo se detenía, dándose cuenta de que la verdadera conversación estaba a punto de ser interrumpida. La elección era clara, debía concentrarse en lo que realmente importaba. ¿Podría impedir que esta distracción destruyera el avance que habían logrado hasta ahora? Con el pulso acelerado, se concentró de nuevo en Marta, decidido a no dejar que se interrumpiera la oportunidad que ambos habían estado esperando. La pregunta era, ¿sería capaz de sostener el impulso emocional o el miedo real podría debilitarlos en el camino hacia una nueva versión de su relación? Jorge se sentó en la terraza del café, sintiendo el peso del momento, el aire a su alrededor vibrando con una nueva energía. Había llegado a su cruce de caminos, donde la vulnerabilidad de su corazón se sentaba al lado de la necesidad de reconectar con Marta y restablecer una base sólida en su relación. Durante semanas había trabajado incansablemente en su crecimiento personal, aprendiendo a ser más abierto y honesto, y ahora sentía que el momento había llegado. «¿Qué es tan urgente?», preguntó, su voz firme, pero suavizada por la delicadeza de la situación. Marta, mirando el dispositivo, sintió la presión de lo no dicho. Sus manos temblaban levemente. «Solo es un mensaje de trabajo, pero sí, creo que es momento de que hablemos seriamente», respondió a la defensiva, intentando esconder su nerviosismo. Sin embargo, algo en su mirada decía que había más. Jorge respiró hondo, sintiendo que debía empoderarse, tomar el control de su narrativa. «Estoy aquí, Marta», planteó, alineando su mirada con la de ella. «Quiero saber qué sientes. Sé que hemos tenido malentendidos y lo que ocurrió con tu yerno ha impactado nuestras vidas. Quiero entenderte». Su tono, aunque sereno, irradiaba una determinación que resonó con Marta. Finalmente, la chispa de sinceridad brotó entre ellos cuando, al abrirse, ambos se dieron cuenta de que estaban construyendo un nuevo puente, en vez de solo reconstruir el viejo. La conversación fluyó como un río, ahogando las rocas de desconfianza que había encontrado en su camino. «También he estado pensando en lo que soy», admitió Marta, su voz entrecortada. «Me he sentido perdida, cuestionando mis decisiones, incluso si he hecho lo correcto al seguir a mi yerno y poner en duda nuestra relación». Cada palabra parecía resonar con un eco de verdad. Jorge se dio cuenta de que su transformación personal
Había creado un espacio donde ahora ambos podían ser sinceros. La atmósfera se tornó más relajada, y aunque surgieron tensiones, Jorge mantuvo su enfoque en la esencia de la conversación. Había llegado a un punto de equilibrio. Te he fallado también, confesó. Permití que el miedo me dominara, y eso te alejó. Marta asintió, sintiendo que por primera vez estaban alineados en su proceso de sanación, no como víctima y acusador, sino como dos seres humanos que enfrentaban sus inseguridades juntos. Las horas pasaron, y a medida que hablaban, Jorge compartió sus temores y secretos, dejando caer la carga del pasado. Cada revelación era una hoja que caía de un árbol que había luchado por florecer. Al hacer esto, levantó el peso del silencio en su relación, buscando redimir no solo su conexión con Marta, sino también volver a reinventar su vida personal. Por fin, mientras el sol se ocultaba, iluminando la escena con matices de naranja y rosa, Jorge miró a Marta con un nuevo sentido de propósito. Tú y yo merecemos intentar esto de nuevo, desde un lugar auténtico. Te propongo que nos demos una oportunidad, lejos de las sombras que nos han mantenido cautivos. Las palabras resonaron como un acuerdo tácito entre los dos, una promesa de avanzar juntos. Marta lo miró con una expresión de gratitud. En ese instante, era evidente que ambos habían alcanzado un nuevo hito. Su relación no solo había sobrevivido, sino que habían llegado al umbral de algo más grandioso. Estaban dispuestos a sanar, a crecer, y sobre todo, a amarse con una autenticidad renovada. Con el tiempo, Jorge comprendió la importancia del proceso de sanación, tanto individual como en pareja. Marta y él continuaron asistiendo a talleres, compartiendo experiencias y profundas conversaciones. Juntos, enfrentaron sus miedos, cultivando un vínculo fortalecido por la confianza y la verdad. Al mirar hacia atrás, Jorge sentía un profundo agradecimiento. Había tenido que pelear una batalla, pero había ganado más que su matrimonio. Había conquistado su sentido de identidad. Al final, la relación que una vez se vio amenazada, floreció en algo más hermoso, un testimonio de su propio crecimiento personal. Se convirtió en un hombre más fuerte y seguro, no solo frente a su esposa, sino también ante el mundo. Sus pasos resonaban en el futuro que ahora contemplaba con optimismo. Había logrado lo que un día pensó que era imposible: recuperar su voz, su pareja, y lo más importante, a sí mismo. Ahora es su turno. ¿Están listos para transformar sus vidas? Necesitan suscribirse ahora al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y que podamos traer más contenido que los inspiren a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más, para compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No se arrepentirán.